Buenas tardes a todos. Yo solo como director de la Escuela de Arquitectura os quiero dar a todos la bienvenida y dar paso a este acto un poco final o conclusión de lo que ha sido el honoris causa de José María Pérez González Peridis, que hemos tenido esta mañana, y que bueno, pues hemos hecho una serie de actos, un coloquio que tuvo con los alumnos la semana pasada, la exposición, esta mañana hemos hecho el doctorado honoris causa y ahora pues vamos a tener esta mesa redonda en la que sin más le voy a dar paso a Javier Rivera y os va a hacer la presentación de los ponentes. Bienvenidos a todos y nada, adelante. Muchas gracias, Enrique Castaño, director de la Escuela de Arquitectura. Lo primero que yo quiero decir es que estamos en un día de júbilo, de alegría. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos hecho doctor honoris causa, la Universidad de Alcalá, a uno de los mejores de los nuestros, al profesor José María Pérez González Peridis. José María Pérez González Peridis es un hombre extraordinario. Esta mañana os recomiendo a todos que veáis la grabación de su clase y la que nos dio el director de la escuela y el rector, pues se emocionó varias veces. Se emocionó porque ha llegado a sus 80 años, que cumple exactamente hoy. Y ahora mismo, dentro de unos minutos, el ministro de Cultura le va a entregar la medalla de oro de la restauración y la conservación de monumentos de España. Es decir, es un hombre reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y ha sido doctor honoris causa por esa calidad, porque es uno de los mejores de los nuestros. Y en ese empeño ha tenido la Escuela de Arquitectura una preocupación muy importante. Y con ella, la persona que está en estos momentos detrás, dándonos el vaso de agua, que es la directora general de la Fundación General de la Universidad, que es a la vez quien organiza el Instituto del Humor en la Universidad de Alcalá. Lleva actividades empresariales, actividades culturales, actividades de control de las residencias, bueno, muchos trabajos muy importantes. Y una de sus manos derechas pues, es Juan García, a que también quiero manifestarle el agradecimiento pues, por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que se ha hecho. Y en este momento pues, vamos a hacer un pequeño acto pues, de reconocimiento a José María Pérez Peridis desde distintos ángulos, desde distintas presencias y conocimientos. Aquí a mi izquierda tengo una profesora, compañera de la Escuela de Arquitectura, Idoia Otegui. Muchas gracias por tu participación y colaboración. Gracias por invitarme. Es profesora desde hace 10 años. Hace muy poquito hemos estado en los tribunales de fin de grado, evaluando y admirando los trabajos que hacen nuestros alumnos cuando se licencian, pero tiene un aspecto muy curioso, muy interesante. Como José María Pérez González nos ha enseñado, no solo se puede ser arquitecto en la vida, como dicen los de Bilbao, no solo todo el mundo puede nacer en Bilbao, solo los que son de Bilbao. Bueno, pues en arquitectura se puede ser arquitecto, pues se puede ser un gran gestor cultural, un gran gestor empresario y además un gran dibujante, un gran literato. Y José María Pérez González, pues como todos le conocéis también, por su tira del país. Así que desde hace muchos años, yo cuando empezaba a hacer el viaje del Ecuador, fijaros desde cuándo os hablo yo, estoy a punto de jubilarme, cuando hacía el viaje del Ecuador ya conocía a Peridis y nos hizo una escarapela que vendíamos y con ella pagamos un viaje a Italia. O sea que fijaros la vida, la de vueltas que da y las posibilidades que puede crear la arquitectura. Vosotros que sois futuros arquitectos. Idoia Otegui se dedica precisamente, hace sus máximos esfuerzos en realizar una tesis doctoral sobre el humor en la arquitectura. ¿Quién le iba a decir a esos arquitectos que se les caían los edificios que hay mucho humor en la arquitectura y que hay mucho dibujante, que hay mucha realización gráfica que representa el bien venir de la vida a través del humor? Luego la pasaremos la palabra a Idoia. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias. Allí a mi derecha tengo a otro de los grandes especialistas en dibujo cómico en España, Julio Rey. Julio Rey es ahora el director de Artes Gráficas del Instituto y es otro embajador de la Universidad de Alcalá. Fijaros, él ha trabajado haciendo dibujos pues, en Diario 16 desde 1981. Bueno, sus dibujos son famosísimos respecto a Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Fraga. Cuando todos veíamos a aquel señor regordete, todos sabíamos que era Fraga, con qué sensibilidad, con qué inteligencia, con qué capacidad representó en periódicos como El País, como Paris Match, como Sorpresa, como Interview, como Cambio 16, como en Telecinco, a los grandes personajes de la política española. Él se dedica con gran esmero también a fomentar a la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Y he dejado para el final a
a un chiquito que yo conocí casi en pantalones cortos. Me venía a pedir aulas para hacer maquetas de arquitectura, cuando era alumno mío en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, hace ya casi 30 años, ¿verdad? Y fijaros, en aquel momento ya descollaba, estaba vinculado a José María Pérez Peridis, estaba vinculado a la Fundación Santa María de Aguilar del Campo y pedía aulas porque estaban haciendo la enciclopedia del románico en España. Y estaban levantando planos de todos los edificios románicos que hay en la península ibérica. Ya han publicado 70 volúmenes. Solo faltan 2 por publicar, pero que están hechos ya, según creo. Solo falta convertirlos en papel o digitales. Bueno, yo quiero representar a otro arquitecto que ha sido capaz de generar empleo, de lanzar las lanzaderas, esas que en la España vacía han permitido a mucha gente en el paro tener trabajo, lanzar con José María Pérez Peridis las escuelas taller y las escuelas de artes y oficios. Un compañero de él de aquella época, me lo encuentro muchas veces, Luis Villanueva, en Cartagena de Indias, donde dirige las escuelas taller de Colombia. Hay compañeros de él de aquella época de Valladolid, pues en Colombia, en México, en Chile, no sé, en todos los lugares. Sitios, en Guatemala, en Bolivia, en todos los sitios. Bueno, yo creo que mis alumnos, que son a los que me dirijo siempre y les vuelvo locos, les mareo, yo creo que muchas veces no la notan, que sepan que arquitectura no es solo para construir, también para construir, para restaurar, pero también para generar empleo, para generar riqueza, para fomentar actividades culturales por toda España. En Europa, en Portugal, en España, en África, en América, las escuelas taller, las lanzaderas de empleo, las enciclopedias de estudios de monumentos, son obras de la Fundación Santa María, que tiene el Museo Románico, que tiene infinidad de actividades. Ahora, yo lo digo por si alguien se topa con ello en Internet, para que firme, la Fundación Santa María de Aguilar del Campo se ha enfrentado o se ha opuesto a que le creen macrogranjas destruyendo el territorio patrimonial que con tanto esfuerzo se ha trabajado durante años. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Voy, con vuestro permiso, a darle un poco la palabra a Idoia para que nos abra el turno y nos comente su visión de José María y del humor en la arquitectura. Así en general. Así en general. Luego ya os hago preguntas específicas. Difícil, pero bueno. O si quieres te pregunto por las concretas. No, a ver, yo estaba preparando un poco y viendo un poco de qué hablar, porque llevo muchos años trabajando esto, pero luego al final es difícil. El humor es una cosa que todo el mundo sabemos lo que es, pero es muy difícil de explicar, ¿no? Es muy difícil de analizar. Y yo me preguntaba qué importancia había tenido la caricatura en la faceta de arquitecto de Peridis, ¿no? O sea, cómo había ayudado la caricatura a su trabajo como arquitecto. Digamos, un poco como estamos en la escuela, pues cómo puede a los alumnos o a nosotros nos puede como arquitectos ayudar el tema de la caricatura. Y llegaba a 2 conclusiones. Una, que es muy importante, que es hay que entender que Peridis es una persona, un niño que empieza a hacer caricaturas cuando tiene 11 años o 12 años, ¿no? Por lo tanto, es una persona que está muy acostumbrada a observar lo que pasa a su alrededor. Entonces, lo primero es la capacidad de observación. Observar cómo funciona el mundo, mirar el mundo de diferentes maneras, ¿no? Esa sería como la primera cosa que para los arquitectos es como muy importante. Y capacidad, o sea, acostumbrada y luego como entrenada, muy entrenado a sintetizar. O sea, observar lo que pasa y sintetizar eso que pasa para poder reflejarlo o comunicarlo de una forma muy sintética, muy directa, muy eficaz, de alguna manera, ¿no? Que él demostradamente lo ha hecho de muchas maneras. Y otra cosa es el dibujo, o sea, una persona que ya sabe dibujar o que ha aprendido a dibujar de pequeño, cuando empieza su formación como arquitecto ya tiene eso en su haber, ¿no? De manera que no se preocupa cuando empieza la carrera o cuando empieza como profesional, me imagino que no se tiene que preocupar como otros en la técnica ya la conoce, ya sabe dibujar y por lo tanto puede aprovechar el dibujo para otras cosas. Para mí yo creo que aprovecha el dibujo para pensar, para transmitir su conocimiento, para transmitir su pensamiento, también para investigar, también para
como él dice muchas veces, para aprender haciendo, ¿no? Él ya dibuja de forma automática y entonces le permite utilizar el dibujo de otra manera mucho más intelectual, ¿no? Transmitir ese pensamiento. Y esas dos cosas, la capacidad de observación, de síntesis y el dibujo utilizado para pensar, se acaba viendo en sus proyectos, ¿no? En sus proyectos que al final son lo mismo, son una síntesis muy clara, muy directa, que de alguna manera sintetiza todas sus ideas de proyecto y se transmiten de una forma muy directa, igual que se transmiten en sus propios dibujos, en sus caricaturas, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde se puede, como de alguna manera, ver cómo su faceta de caricaturista le ha ayudado en su faceta como arquitecto. Y también tengo una teoría de cómo le ha ayudado en sus escuelas taller, que creo que también, que luego si me dejáis os lo cuento. Cómo no, será un placer. Pues, pasando un poco la palabra a Julio Rey, ayer les decía yo a mis alumnos precisamente que los arquitectos a partir del Renacimiento dejan de ser artesanos y dejan de aprender en el tajo de la obra y convierten la arquitectura en algo cerebral. Imaginan en el cerebro los edificios, pues como un caricaturesco, como un caricaturizador. Imaginan en el cerebro los rasgos característicos de una persona y después los trasladan al papel, como el arquitecto, que luego se les da a un tercero y los transforma. Tú que has sido capaz, y Gallego, que habéis sido capaz de representar con pocos rasgos a personajes tan importantes, de manera que se os conoce vuestro estilo, se conocen vuestras características, pero también se conoce que influís en la sociedad. ¿Cómo conseguís ese proceso? Es que aquí se han abierto muchos debates. Primero, te has equivocado, moderador, no es uno de los mejores de los vuestros, sino uno de los mejores de los nuestros. Eso para empezar. También. Y es que, claro, ya me han surgido muchísimos debates que aquí, como director del Instituto Quevedo, pues me apasiona mi trabajo, me apasiona mi profesión. La palabra humor por sí sola ya tiene un debate. Yo no creo que José María haga humor. José María hace análisis periodístico y político, que es diferente. El humor, pues, lo hacen los monologuistas, pero el trabajo de José María y el trabajo de los viñetistas que colaboramos en periódicos y que publicamos en las páginas de editorial, yo creo que trasciende ese concepto. De hecho, yo creo que somos más sátiros que humoristas. Te lo digo porque algún día me encantaría y me apasionaría, y de hecho en el instituto vamos a tirar ahora de ti muchísimo, hablar de todo esto, porque realmente tiene un debate teórico muy interesante, ¿no? José María dibuja muy bien, es evidente, pero bueno, eso es... yo creo que es un don casi de los arquitectos. Conozco muchísimos arquitectos que dibujan maravillosamente bien. O sea, ver los dibujos de Foster y eso, pues dices, joder, es que no hay quien iguale ese trazo es único, ¿no? Entonces eso le da una ventaja. Y José María lo hace con mucha facilidad, evidentemente. Entonces esa faceta ya la tiene, como tú muy bien has dicho, muy bien dominada. A él lo que le interesa es contar la noticia. A él lo que le interesa es hacer el análisis político, lo viene haciendo desde casi cuando muere el dictador, él ya está dibujando. Incluso eso le llevó ya a tener problemas con la dictadura, etcétera, etcétera. Eso ya es historia. Ahora lo sigue haciendo. Y es un relato vivo de lo que ha ocurrido en este país, de las cosas más importantes que han ocurrido en este país desde que tenemos democracia, ¿no? Y yo creo que a través de las viñetas, de las tiras de Peridis, se puede ir haciendo un relato cronológico de todo esto de una forma muy apasionante, además. Luego, que tal vez es el aspecto gráfico que puede interesar también a los alumnos, la influencia de la arquitectura en el trabajo gráfico de Peridis es evidente, incluso desde cómo manejan las viñetas. El principio de las viñetas en José María es totalmente arquitectónico, hace que los personajes entren, salgan, que las propias viñetas, que los propios recuadros, que los propios rectángulos, que son piezas arquitectónicas evidentes, hablen por sí solas, ¿no? De tal forma que en fin,
podría extenderme sobre José María, su trabajo y su influencia muchísimo. Hablar también del José María que yo conozco no solo como colega, que lo somos, yo también pasé por el país y lo somos ya desde hace muchísimo tiempo, ahora lo seguimos siendo en la cadena SER, en el programa Vivir que son 2 días. Entonces en la radio hacemos lo que se llaman bolos, es decir, que vamos a hacer el programa a ciudades y entonces José María es cuando ya se convierte, ya deja de ser humorista o viñetista, ya deja de ser arquitecto para ser un cicerone maravilloso. Es decir, pasearte por las ciudades y ver sus catedrales al lado de José María, pocos hemos tenido la suerte de vivirlo, pero es una lección de arquitectura, una lección de historia, una lección de humanidad que es que te llenan muchísimo y te enriquecen. Pero bueno, no voy a seguir enrollándome, vamos a seguir con otros amigos y luego si eso pues debatimos un poquito, si te parece, moderador. Muchas gracias. Tenemos un poco más de oportunidad de hablar. Perfecto. Bueno, como si algunos seguisteis un poco la personalidad de Peridis y habéis visto la exposición que está afuera, además de arquitectura, él ha sido un emprendedor social. Sabéis que Peridis vivió en Aguilar de Campoo en una casita muy cerca de una ruina. Esa ruina que ha convertido él en un libro porque leyó a Unamuno decir que hasta una ruina podía ser una esperanza para la vida social y económica de un territorio. Bueno, él fundó en los años 80 para intentar restaurar aquel lugar en el que, como ha comentado el director esta mañana, pues sacaba unas pesetillas cuando se lo explicaba a los turistas. Para intentar restaurarlo fundó una organización, la Fundación Santa María de Aguilar de Campoo, pues que ha tenido la mayoría de los premios importantes que ha habido en España y en Europa, varios Europa Nostras y Unión Europea, el premio ARPA de una organización que inventé yo en Valladolid, que todavía sobrevive afortunadamente, premios nacionales, premios regionales. Bueno, y la Fundación Santa María empezó a contar con un equipo pequeñito, muy pequeñín, en el que ingresó muy pronto para mí Charlie, Juan Carlos Prieto, porque era alumno, era alumno y le veía pelear desde el primer día por la fundación. Y esa fundación se ha convertido en algo trascendental, en un modelo a imitar, a seguir. Ahora ya Peridis, que ya tiene muchos años, hoy cumple 80, pues ha dejado la fundación para escribir y para centrarse un poquitín en su propia vida, y es Charlie y otros compañeros de la fundación los que sacan adelante esta institución con gran influencia en el patrimonio español y europeo. Yo quiero preguntarle a Charlie lo que le costó, que nos cuente un poco cómo un arquitecto no abandona la arquitectura, porque ellos restauraron todos los monumentos románicos del norte de España. No abandonó la arquitectura porque construían exposiciones, hacían las maquetas que vende el Corte Inglés de todos los monumentos de España a escala perfecta. Eran los planos que hacían en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Bueno, pues han estado siempre relacionados con la arquitectura, pero además han sabido crear vínculos con la población. Han generado empleo, han generado hospederías, han generado viajes culturales, han generado... Os recomiendo a todos entrar en la página de la Fundación Santa María. Y le pido a Charlie que nos cuente un poco cómo se arranca de las dificultades iniciales y cómo en una España vaciada por completo, sin medios, sin apoyos, sin instituciones que te entiendan, podéis seguir adelante. Muchas gracias, Javier. Me vais a permitir que rememore las palabras de esta mañana cuando decía Peridis que donde hay un maestro hay una escuela. Y para mí Javier ha sido mi maestro, desde luego, durante muchos años y me apetece decirlo públicamente, ¿no? Que te admiro muchísimo, Javier, y que te agradezco esta invitación, desde luego, y sobre todo una invitación para hablar de Peridis, que ha sido, bueno, pues para mí, mi otro maestro. José María es un personaje, se ha dicho, extraordinario. De momento voy a hablar sin pasión, luego si nos ponemos... O sea, que decir que lo que voy a decir ahora no es porque esté apasionado, sino lo digo de manera fría, ¿eh? O sea, no penséis que estoy exagerando. Hoy existe la palabra emprendedor, ¿no? Esto es una cosa que todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo emprende, hace cosas y tal. Pero cuando yo le conocí, pues casi 40 años, esa palabra no existía. José María era un utópico, un chalao, era un chalao que en una ruina, en un monasterio, decía, mira, Charlie, aquí vamos a hacer un instituto de no sé qué, vamos a hacer un museo, vamos a hacer no sé cuánto, y los
chavales que estábamos allí, que entonces yo no había terminado la carrera, yo me escapaba, porque algunos profesores que entendían estos procesos pues nos dejaban escaparnos a alguna clase y tal. Pues yo volví a la escuela de arquitectura y decía a mis compañeros, he conocido a un tío que está loco, o sea, que va a restar un monasterio de la nada, que bueno, habla de unas cosas que no entendíamos, y todos le mirábamos como diciendo, pero aquí va a pasar algo. O sea, ahí, eso estaba ahí ebulliendo, o sea, ahí iba a pasar algo. Y fijaros que en aquella época el diario Palentino, que es el periódico de allí de Palencia, que lee todo el mundo, pues le hizo una entrevista. Y entonces, hace no mucho, poco antes de que él dejara la presidencia de la Fundación, en una conferencia de estas sacó así de la chaqueta el recorte del diario Palentino de hacía 40 años y decía, pues mira, yo ya decía que íbamos a hacer un instituto, que íbamos a hacer una escuela taller, que íbamos a hacer un museo, que íbamos a hacer posadas, que íbamos a hacer una enciclopedia. Dice, joder, si es que hemos hecho todo y además hemos hecho no sé cuántas cosas más. Fijaros la trascendencia que supone no solamente restaurar un monasterio desde el punto de vista de proyecto, de conseguir fondos, es decir, esto es muy complejo, esto es muy complejo, realmente es complejo, porque lo menos complejo, os aseguro, es hacer el proyecto. Es decir, que hay arquitectos, hay historiadores, hemos contado con arqueólogos, es decir, eso es oficio. A eso te enseñan en la escuela de arquitectura, en no sé dónde. Pero a conseguir dinero, a moverse por las administraciones, a convencer a la gente, eso no hay un sitio que te enseñe, no hay una escuela de esto, ¿no? Y esto José María era el maestro, porque José María no entendía el no. O sea, con José María nos decían, mira, nos financiamos esto. Y salía de la reunión diciendo, nos van a decir que sí. O sea, el no ya era el medio que sí, ¿no? Julio decía que es que no es que haga humor José María, sino que hace análisis político y tal. No es que haga humor, es que es humor puro, porque se tomaba todo de una manera, no voy a decir frívola, al contrario, pero con muy buena filosofía. O sea, él afrontaba todo de una manera increíble, y no es que fuera capaz de observar. O sea, en esto hay varios niveles, una cosa es mirar, ¿no? Otra cosa es observar, y hay un tercer estadio que a mí me gusta decir, que es ver. O sea, porque tú puedes estar delante de algo media hora y no ver nada. Pero es que José María ve el detalle. En la caricatura, él saca, no es que saque por la cara, los ojos, las orejas, el flequillo, no. Es que lo que él dice es sacar el gesto específico. Todos tenemos un gesto. Y entonces el gesto ese que saca en las caricaturas, lo saca en los proyectos, lo saca en la enciclopedia, lo saca en la fundación, en las escuelas taller, en la vida, con su porque las pilla todas rapidísimo. Y entonces todo funciona muy deprisa con él. O sea, las reuniones, los compañeros que estaban hoy de la Fundación en el acto de esta mañana le llaman el Fuguillas, los compañeros de o sea, la gente antigua de la Fundación. El Fuguillas. ¿Por qué llaman el Fuguillas? Porque las reuniones llegan y a los 5 minutos ya se va. O sea, porque no hay paja, es grano todo con él. Entonces, él en 80 años ha vivido 3 o 4 veces, ¿no? Y ese entusiasmo y ese dinamismo y toda esta proyección la ha transmitido en toda España con los programas de escuelas taller, y el Monasterio Santa María Real, pues, que mira, Javier lo pone como ejemplo en tu historia de la restauración, pues es uno de los proyectos más interesantes desde el punto de vista de la restauración, porque es uno de los primeros proyectos que se hace con ese proyecto científico, ¿no? Pero es que lo importante es cómo lo que consigue José María es hacer ver a todas las áreas rurales, a todas estas zonas despobladas, que todo ese patrimonio, todo ese activo que está ocioso, que se puede transformar en economía, en empleo, en desarrollo, ¿no? Y ese modelo pues, es el que se consigue transmitir por parte de él y desde Santa María Real en estos años. Puedo asegurar que lo que acaba de decir es verdad, porque eso lo viví yo, su poder de convicción lo viví yo en Tudela. Con el Avivir estábamos de bolo, nos enseñó una iglesia y fue maravilloso. Llovía, pero dio igual. Y entonces luego estuvimos con el alcalde, porque a pesar de que a Javier del Pino dice que no a las instituciones, bueno, de hecho siempre estamos invitados a comer y a cenar con todas las fuerzas vivas y acabamos cenando en chinos y cosas de esto. Pero a lo que voy, no quedó más remedio que ver al alcalde y el alcalde, lo que tú acabas de decir, me acuerdo que me hizo mucha gracia y me dejó maravillado por su gran capacidad de convicción, porque el alcalde dijo, joder, pues mira, tengo precisamente un edificio que a ver si le echas un vistazo.
Entonces José María le dijo, un edificio, yo te arreglo toda tu tela. Y el alcalde se fue convencido de que lo iba a hacer. O sea que de verdad es muy persuasivo, pero sobre todo porque tú lo has dicho, porque la palabra no es que tenga humor, es que es un hombre optimista y vital. O sea, la vida está en José María Pérez Peridis. Y él es un hombre vital, se le ve. Hoy acaba de cumplir 80 años, el hombre ha pasado el COVID, y ha pasado circunstancias personales dramáticas, y a pesar de eso, hoy nos ha dado una lección magna. Así es José María Pérez, ¿no? Yo no sé si José María Pérez es de izquierdas o es de derechas, si no me interesa. Sé que es progresista. No, te lo digo yo, de derechas no es. Bueno, sé que es progresista. Y de hecho a mí me habéis colocado a la derecha y yo tampoco. Bueno, sé que es progresista, que no es poco. Según cómo se mire, ¿eh? No. Bueno, fijaros si es importante. Punto de vista es importante. En su personalidad, que siempre ha estado preocupado socialmente por los demás. Es decir, no es el arquiestar típico que vemos en las asignaturas de proyectos. Ese personaje que revoluciona la arquitectura haciendo una creatividad nueva. Él siempre está preocupado no solo de mantener el legado del pasado, sino veía a los muchachos de los años 80 que sufrían una crisis tan grave o mucho peor que la actual, que no tenían trabajo. Y no eran ninis totales, ni tenían formación, ni tenían ayudantes, ni tenían padres, ni tenían defensores, ni tenían nadie que les mirara. Veníamos de una etapa franquista pavorosa en la que no preocupaba el empleo. Y él es una de las personas que después de la Carta de Ámsterdam de 1975, la Carta Europea, que denuncia que hay muchos edificios históricos abandonados, infrautilizados, él es de los primeros que se da cuenta que esos edificios pueden generar empleo, que pueden posibilitar que arquitectos tengan trabajo, que se recuperen los antiguos oficios que habían desaparecido. Recupera a todos esos muchachos que estaban muy cerca de la droga, muy cerca del abandono, y les da un sueldo, y les da un trabajo, y les da un futuro, les da posibilidades de ser algo el día de mañana. Eso le preocupa siempre a Peridis. Y entonces cuando Peridis hace la tira y dice, pero bueno, eso que decías, ¿esto es frivolidad o es que este hombre con esa sensibilidad es capaz de las dos cosas? Es capaz de interpretar la política, pero además es capaz de provocarnos un espejo en el que nos veamos. ¿Puede llegar a ser eso la caricatura, sí, el humor en la arquitectura? Claro, primero es ver, o sea, leer lo que pasa y saber verlo. Entonces él sabe ver eso que has dicho, o sea, sabe ver que hay un patrimonio que está en peligro, que no hay dinero para restaurarlo, que además hay gente joven que está en paro, que además se están perdiendo los oficios que son los que son capaces de restaurar ese patrimonio, que se están perdiendo porque no se hace. Y entonces con todo eso, y además se están despoblando los pueblos, se están quedando vacíos porque son esos pueblos donde está la mayor parte de ese patrimonio. Y entonces el que hace, para mí, hace como una caricatura, que es con un solo gesto, de una sola forma y de una forma muy directa y muy clara, ¿no? Como con ese gesto, y ese gesto para mí son las escuelas taller. Y con esas escuelas taller mata 5 pájaros de un tiro o los caza, ¿no? Como él habla de caza el gesto, ¿no? Pues con eso caza el gesto de todo lo que está pasando y dice, creo las escuelas de taller, con lo cual restauro el patrimonio, doy trabajo a esas personas que están en paro, mantengo esos saberes de esos oficios que se están perdiendo, reactivo los pueblos porque estoy atrayendo a oficios que van a trabajar en este pueblo. Como hay patrimonio, puede haber turismo y puedo reactivar y por lo tanto puede dar lugar a repoblar esos pueblos, con lo cual es que ha dado en el clavo, ¿no? ¿Qué es eso? Que es cuando vemos una viñeta suya y cuando entendemos, cuando vemos el sentido y dices, es que ha ido directo al clavo, lo ha conseguido. Además para que fuera una caricatura tendría que tener humor, eso, ¿no? Entonces yo estaba pensando, ¿dónde está el humor en esto? Aparte, pues claro, aparte de en el carácter optimista que es, pues hay esto ya es un poco más teórico, ¿no? Pero una de las teorías clásicas del humor es la teoría de la superioridad. Y yo me puedo imaginar perfectamente a Peridis, sin conocerle, pues con esa sonrisa, no es un humor de carcajadas, nos estamos riendo a carcajadas, es esa sonrisa de esa persona que sabe que lo ha conseguido, ¿no? O sea, de esa persona orgullosa y satisfecha
de haber conseguido lo que estaba buscando, que tiene que ver con su optimismo, ¿no? Con su carácter optimista, lógicamente, ¿no? Pero es esa sonrisa de quien está un poco, de que tiene cierta superioridad intelectual ante otros que no han sabido ver eso y, por supuesto, no han sabido darle una solución, ¿no? Esa maquinaria burocrática que continúa y que no sabe ver más allá de lo que hay, y como no sabe verlo, pues no llega a dar ninguna solución. Y él, pues yo veo el humor en eso, ¿no? En esa persona que un poco desde arriba diciendo, lo he conseguido, ¿no? O sea, esa satisfacción de, lo he conseguido. Pues yo creo que ahí hay humor también, ¿no? Porque el humor es que es muy complejo el humor, y ahí también está. Pues mira, me gusta la teoría esta de la superioridad que dices porque es real, así es, ¿no? José María sabe que lo consigue, ¿no? Pero sí que llega la carcajada, ¿eh? O sea, es que según estabas contando esto me han venido así como 3 o 4 escenas con él. Fíjate que le conocíamos, nosotros estábamos todo el día con él, yo hablaba con él todos los días, si no era despachar conjuntamente o pasarme el día entero, pues cuando no nos veíamos hablábamos 2 o 3 veces diarias, incluidos sábados y domingos, ¿eh? Fíjate, o sea, este hombre no había horas, ¿no? Y entonces, cada vez que daba una conferencia, no sé qué, sabíamos perfectamente y nos partíamos de risa, sabiendo el chiste ya, sabiendo la escena, sabiendo el gesto, o sea, y él hacía eso, vamos, fijaros que, bueno, lo ha dicho Julio, ¿no? Hoy no está en las mejores condiciones, viene el hombre con alguna secuela y alguna cosa, ¿no? Pero un acto como el de esta mañana, esto hace no tanto, lo hacía sin papeles, salía allí y todo el mundo, el rector se partía el culo. Quiero decir que estas cosas, pues las forzaba. Os voy a contar una. El Colegio de Ingenieros de Madrid, pues hace todos los años unos premios al mejor ingeniero, al proyecto más no sé cuánto, y cada año da un proyecto a una entidad social, ¿no? Y un año pues nos la dio a nosotros. Y entonces pues nos fuimos a la cena de los ingenieros, ¿no? Y entonces en la cena pues estábamos ahí con el presidente del colegio, los premiados, no sé qué, y ahí estaban todos estos grandes que andan por ahí. Y entonces cogió el hilo de no sé qué historia sobre los ingenieros, pues decía que si Dios existía, pues que no tenía que ser arquitecto, que tenía que ser ingeniero y no sé qué. Y empezó con una broma que, claro, yo le conozco, entonces yo le tiraba la chaqueta. José María, para, porque es que las señoras se tuvieron que levantar a ir al baño corriendo, o sea, porque esa superioridad la aprovechaba, pero no en el ánimo de superioridad, de abusar, sino en el ánimo de agradar, o sea, es que todo este proceso además era pasándolo bien. A mí esto me gusta decirlo, o sea, hemos trabajado, hemos hecho cosas, tal, somos muchísimos. En estos años, hay que dar datos, ¿eh? Por la Fundación hemos pasado 3.000 personas trabajando. Hoy somos 250 de plantilla, o sea, una organización de plantilla. Pero es que por el programa Escuelas Taller en España pasamos más de 700.000 en toda España. O sea, que son cifras que son importantes, ¿no? Que el programa Escuelas Taller fue uno de los 10 programas europeos más considerados de la Unión Europea. Y podría seguir dando cifras. Pero todo esto, el truco de esto, es que lo pasábamos bien. De manera sana, o sea, esto, nosotros decimos en Santa María Real que nos gustan entornos de peces de colores, o sea, esto es una piscina para peces de colores, aquí no puede venir un tío mordiendo allí, no, o sea, no vale eso, tiene que ser un entorno que no sea tóxico en absoluto, divertirnos, ¿no? Y entonces, pues esto es maestro José María, y de verdad que esto que decís de las escuelas taller, claro, él hablaba hoy de Perico, uno que... porque él conocía a todos, es que él disfrutaba con eso, se sabía la vida de todos, y no es que era la droga, tal, es que esto, vosotros imaginaros, las escuelas taller cuando se montan, lo contaba muy bien Javier, era dar una oportunidad a una cosa que, hoy se habla de desempleo, pero entonces era el paro obrero, así con estas letras, la España del paro obrero, y el paro obrero tenía unas connotaciones bastante claras, es decir, que hoy, pues... a uno le despiden y puede ser el presidente no sé qué o el director de marketing. No, pero es que entonces el paro obrero ya lo especifica, ¿no? Y entonces, pues él lo que hace es decir, los parados no pueden ser un problema, porque las personas nunca son un problema. Las personas son la solución a los problemas. Y los chavales estos tienen que servir para algo. Tenemos que darles la oportunidad. Y es verdad que eran unos balas todos, porque claro... pues el uno con una cresta así, el otro con no sé cuánto, todas las mañanas venía igual la Guardia Civil a llevarse a alguno que había bueno, no me voy a extender, pero
pero con cariño. O sea, yo me acuerdo cuando les llamaban de alguna empresa que decía, oye, necesitamos 3 albañiles, les decía, venid para acá, anda, cortaros la cresta, quitaros los imperdibles, la chupa. Entonces yo les dejaba una camisa, ponte una camisa limpia. Vale. Y entonces cuando encontraban trabajo, cuando conseguían es que se volvían de una manera extraordinaria, porque decían, mira, esa piedra, ese sillar, le he hecho yo. Y entonces era de una dignidad, o sea, era un proceso que yo me acuerdo que alternaba la escuela de arquitectura, que éramos todos, pues, la lapicera, así pues, sabéis, ¿no? A lo que me refiero. Y entonces íbamos allá a la escuela de taller, y entonces es que te tocaba darle allí ¿sabes? Con las manos en la fragua, en no sé cuándo, y entonces era una dignidad, y el trabajo, todo el mundo era igual, allí daba igual un monitor, un trabajador, daba lo mismo. Y entonces se generó un entorno francamente, voy a decir, idílico. Esto era una Arcadia feliz. Estar en una escuela de taller era una especie de Arcadia feliz de verdad, ¿no? Y ese modelo, pues me apetece que se sepa y contarlo y tratar de transmitiros eso, invitaros a estos procesos, a que participéis. Están fantásticas las aulas, cada vez mejores profesores, mejores medios, pero este tipo de iniciativas merecen la pena. Yo, los viñetistas editoriales, que es una traducción libre de cómo se nos llama en Estados Unidos, que es editorial cartoonist, que yo creo que suena bastante. Aquí nos llaman humoristas. Pero bueno, lo digo sin acritud. Acoto porque nuestro trabajo es sintetizar. O sea, a nosotros nos llega una noticia a las manos y tenemos que contarla, porque contamos noticias, Idoia. O sea, nosotros no nos inventamos las historias, nos llega una noticia, la manejamos, la rumiamos y luego la contamos, pero de otra manera, que es como nosotros sabemos hacerlo, que es dibujando. Entonces, acotando lo que habéis dicho, que tenéis los dos razón. Uno, José María no es que sea gracioso porque ha nacido gracioso. Yo creo que el humor y el sentido del humor es uno de los indicativos más claros de la inteligencia. José María Pérez es un hombre inteligente y es un hombre tremendamente culto. Entonces, el sentido del humor de José María no es casual, sino que es el resultado de un proceso sabio y de su sabiduría. Y luego, es un gran profesional. Es decir, nuestro trabajo puede parecer que, de hecho, muchas veces a nosotros nos suelen decir, hazme un dibujito a ti que no te cuesta nada, ¿no? A nosotros también, también nos lo dicen. O sea, que sí. Haz un proyectito, sí, Claro. Eso hay unas líneas. Sí, son 4 rayas, ¿no? Sí, y a ti te dicen lo de, eso lo hace mejor mi sobrina. Sí, también. A veces sí. Bueno, pues a nosotros sí. Pero este trabajo, a pesar de que decía Mingote que era un trabajo estrafalario y posiblemente lo sea, y de hecho es tan estrafalario que en el New York Times se han cargado ya a los dibujantes, ya no hay dibujantes, nada menos que en el New York Times, que es un ejemplo de periódico progresista, por cierto, no quiero soltar el speech, pero como decía, es un gran profesional. Hemos hablado de la situación personal que está viviendo, que ha vivido José María, que es una situación posiblemente la más dura que un ser humano puede atravesar. Y ese día publicó su viñeta. ¿Qué más puedo decir? O sea, ese día publicó su viñeta. Nunca dejó de publicar en el diario El País. Me emociono. Es de una profesionalidad increíble. Y eso se traduce, yo hablo, tengo la suerte de... Tenemos un vínculo estrecho y de compañeros y de amigos y hacemos mucho análisis político, porque las tiras de José María no surgen porque sí tampoco. No es que sea gracioso y de repente dice ¡ping! No, sino que es un hombre muy informado, lee muchísimo, está informadísimo. Y entonces, cuando en cualquier proceso hablamos mucho de política y analizamos los dos juntos, y llegamos a conclusiones y análisis políticos que nosotros consideramos certeros. He de decir que quien más habla es José María, claro. Yo le escucho y luego aprovecho sus ideas. Solamente eso. ¿Me permitís? Recordando lo que estáis diciendo, de que es un hombre
enorme inteligencia. Yo me acuerdo hace muchos años, en un curso en la Menéndez Pelayo, fuimos a regalar, que regalaba el Escorial, la copia de la primera piedra de la fundación del monasterio a Maliaño. Y iba un grupo de embajadores, al que yo afortunadamente me pude pegar, en el que iba Peridis, iba Cervera Vera, iba Pedro Martín Gómez, el aparejador del Escorial, iba un íntimo amigo de Peridis, que murió luego en un helicóptero yendo a darle un premio con la directora general de tráfico, Santiago Amón. Es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Tú le decías el verso 17 del Quijote y te lo daba en memoria. Sí. Era el director de cultura del país. Y es el padre de Rubén Amón, el que escribe ahora, me parece, en El Confidencial. Correcto. Es un personaje también de enorme cultura y curiosidad. Bueno, quiero decir con ello... Y con mucho humor. Sí. Como Santiago también tenía... También, sí, señor. Y que era un hombre que veía el mundo inteligente, pero jamás se expuso como conocedor del mundo ante nadie. Era la persona más modesta, más humilde, más generosa, y yo creo que eso va con el dibujo, va con la humanidad de la arquitectura. La arquitectura no es el arquiestar ese que antes citaba yo, que es verdad que existe, sino que también es el hombre que arregla el mundo a través de su trabajo, a través de su esfuerzo. Es un personaje que nosotros estamos verdaderamente orgullosos que esta Escuela de Arquitectura, que tiene 4 premios Nobel, 4 honoris causa, para nosotros son nuestros Nobel, el último sea José María Pérez Peridis. Vamos a intentar cerrar la actividad, porque nos dicen que hay que dejar la escuela, con un turno de intervención por cada parte de vosotros, de cada uno de vosotros. Y os voy a pasar la palabra para que comentéis un poco pues, la importancia que tiene la arquitectura, el humor, el trabajo en el patrimonio, José María Peridis como modelo, como ejemplo, que los arquitectos, los historiadores, los humoristas, los especialistas en el dibujo, busquemos siempre personas ejemplares, los mejores de ellos y de nosotros, sí. Que sean siempre nuestro ejemplo y nuestra guía en nuestro futuro. Idoia... Pues das para mí en el clavo, porque yo que llevo muchos años, bueno, cuando puedo, que no ha sido muchos años todos seguidos, sino cuando puedo, investigando qué es el humor y a veces cuando lo digo, ¿no? ¡Ah, qué divertido! Estás haciendo una tesis sobre el humor. Digo, pues de divertido no tiene nada, porque es bastante complejo, ¿no? Porque en realidad el humor es una cosa muy seria. Y Peridis es el ejemplo de, como estás hablando, ¿no? De que cómo no es posible. Pues es el ejemplo de cómo una persona puede tomarse su trabajo muy en serio, pero con mucho optimismo y con mucho sentido del humor, ¿no? Yo cerraría con eso. Para mí, para mi trabajo, desde luego, y además arquitecto, pues un ejemplo. Muchas gracias, Idoia. También seguiremos tus estudios con dilectación. A ver qué tal. Julio, por favor, tú que generosamente nos llenas de humor también político y satírico, ¿quieres comentar algo? Sí, voy a aprovechar a José María para dirigirme a los alumnos, gente muy joven que ya desgraciadamente no está tan familiarizado con los periódicos, con la noticia, con leer la noticia. Yo les aconsejo que buceen, aunque sea en Google, que vean la obra periodística, porque para mí es una obra periodística, que en definitiva es una obra culta, vuelvo a repetir, y otra forma de contar la noticia de José María Pérez. Que vean las tiras de Peridis, que si les interesa la historia de este país, que si quieren saber quiénes son ellos y quiénes van a llegar a ser, que vean la obra de José María Pérez, las tiras que ha publicado en El País todos los días. Todos los días. Es un relato político fidedigno de lo que ha sido y de lo que somos. Y ya de paso, y aprovechando a José María, que no se queden con José María. Este país ha tenido humoristas gráficos de un talento. Chumi Chúmez, hay que leer a Chumi Chúmez, no sabéis ni quién es, buscarlo. Buscar a Chumi Chúmez. Vais a flipar con las viñetas de Chumi Chúmez. Son de una inteligencia, de una claridad y de una visión, sobre todo, y de una sátira, y que son demoledores. Os van a divertir, os van a gustar muchísimo. Solamente eso. Tú que eres el líder, fijaros la inteligencia de Peridis, que eligió un buen líder para la Fundación Santa María
y donde él supo encontrar que había un gran hallazgo arqueológico, de trabajo, de inteligencia, de patrimonio, de desarrollo, pues el liderazgo lo lleva ahora Charlie. Bueno, ¿Qué nos comenta? No tanto, Javier. Bueno, a mí me gustaría señalar, por cerrar en pocos minutos, ¿no?, lo que has dicho, su responsabilidad. Es que si se compromete algo, José María lo hace. Y ha generado una dinámica en Santa María la Real que es que el compromiso está por encima de todo. O sea, si hemos quedado en hacer algo, el compromiso está. Si algo nos sale, la responsabilidad es nuestra. No vale echarle la culpa a no sé quién. No. La responsabilidad es nuestra. Siempre. Es decir, cuando algo salía mal, uno siempre dice, bueno, es que... No. Asumimos. Y entonces él ha sido maestro de esto. Tú lo has dicho. Él no ha dejado, esta mañana lo ha dicho, hablando de Chumi Chumi, o sea, decía, no ha dejado de publicar nunca. Se cuentan con los dedos de una mano. Decía, no, Chumi Chumi decía con los dedos de una oreja. O sea, ninguno. Él, no voy a explicar aquí cómo lo hacía, pero conseguía tener las tiras todos los días. Hacía otra cosa con las tiras, por llevar un poco la contraria. Eso es tu obligación. Es mi obligación. Eso de que no le costaba, es que no le costaba. O sea, el proceso intelectual, claro que le cuesta, pero el hacer esto, el problema que tenía José María, o que tiene todavía José María, no es hacer una tira. Es que a José María se le ocurren media docena en un rato. El problema es elegir, o sea, porque es que llamada del país, oye, ¿de qué queréis? De no sé qué, Rajoy, para echar el coche, no sé qué, así es, Pues claro, a los 10 minutos se le ha ocurrido otra, y por la tarde otra, o sea, una capacidad enorme, creativa, no solamente con las tiras, sino en todo ese proceso. Y la última cualidad, que es la que a mí me emociona más, precisamente ha sido la generosidad. Porque José María podía haberse dedicado, y lo que se ha dedicado es a innovar socialmente, a ejercer una atracción en la sociedad, compartiéndolo con todo tipo de estatus social, o sea, pero desde los altos medios de comunicación, y él se ha movido muy bien, desde la alta política se ha movido muy bien, pero hasta con el tío de la escuela de taller que ha salido del cuartel de la Guardia Civil hace media hora. Es decir, y se comportaba de la misma manera, o sea, él no actúa, él es así siempre, de la misma manera, esté donde esté, ¿no? Y esa generosidad, pues yo se la tengo que públicamente reconocer porque he sido uno de los afortunados de esos procesos y quiero que quede constancia hoy en la Escuela de Arquitectura. Y muchas gracias a ti, Javier, por esta oportunidad. Bueno, yo quiero un poquitín concluir recordando a otro humorista que no es Chumi Chumi, que era buenísimo, Forges, que era buenísimo. España ha dado humoristas de primerísima fila, tanto hablados como dibujados, como de todo tipo. Típico, yo creo que será inigualable. Me acuerdo ahora de Peritz, que decía, si España fuera Francia, la marsellesa sería la parisina. Bueno, pues Peridis es un hombre tan grande, tan humano. Yo me acuerdo que una de las entrevistas que le hacían hace unos meses, dándole un premio, le decían, usted es un humanista, y él contestaba con toda sinceridad y con toda honestidad, dice, soy un aprendiz de humanista. Agradecer al Instituto del Humor, agradecer a la Escuela de Arquitectura, agradecer a la Universidad de Alcalá que nos permita reunirnos en torno a personalidades de este valor y de este carácter. Muchas gracias, Idoia, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti.